El edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Una joya brilla entre montañas, imponente Bogotá, bella, misteriosa, fascinante, qué romántica ciudad, mil sonidos que escuchar. Estrella, una ilusión. La vida es intensa aquí y solo faltas tú, Bogotá. Solo faltas tú, Bogotá. Viens si tu veux, Bogotá. Bogotá, capital de Colombia, ubicada en la región natural conocida como la Sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense. El territorio donde se asienta la ciudad fue antiguamente un lago. De esto dan evidencia los humedales que cubren algunos sectores no urbanizados de la sabana y asentada en la cordillera oriental de los Andes, siendo la tercera capital más alta de América del Sur. La ciudad fue fundada el 6 de agosto de 1538 como una colonia española del Reino de Granada tras la derrota de los muiscas a manos de Gonzalo Jiménez de Quesada. Independizándose primero en 1810 y más tarde en 1819, se ha convertido en la ciudad más importante del país hasta el día de hoy. Hoy en día la ciudad es hogar de aproximadamente 8 millones de personas y es conocida como la Atenas Suramericana por su oferta cultural y social. La ciudad no solo posee los centros de educación más importantes del país o las entidades gubernamentales más influyentes de este, sino que también los edificios más altos de Colombia, a excepción de algunos ubicados en otras ciudades. Aunque Bogotá ha tenido grandes problemas sociales, económicos y políticos de forma paralela a la situación nacional, esta ciudad ha ido creciendo con el paso del tiempo, dando resultados en infraestructura muy importantes. En esta se encuentra una infraestructura muy variada que va desde los llamados asentamientos informales, pasando por la arquitectura colonial y llegando hasta las construcciones contemporáneas, dentro de las cuales se encuentran los rascacielos, los cuales vienen evolucionando desde los años 20 hasta el día de hoy. La Sociedad Colombiana de Arquitectos fue fundada en el año de 1934 por el arquitecto Carlos Martínez como una asociación de carácter civil, de interés profesional y sin ánimo de lucro, cuya finalidad consistía y sigue siendo fomentar la arquitectura y el urbanismo, orientando las relaciones de los arquitectos con el Estado, con la comunidad y de los arquitectos entre sí. Sería así como desde 1950 en Bogotá se inició un profundo desarrollo en la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y la educación. Los principales alcaldes de esta época fueron Jorge Gaitán Cortés entre 1961 y 1966 y Virgilio Barco Vargas, que gobernó entre 1966 y 1969, donde no solo se buscaba crecer como ciudad, sino que también crecer ordenada y coordinadamente, con buena infraestructura para poder dar abasto al gran crecimiento urbano de la ciudad, enmarcada en el contexto social del desplazamiento forzoso de muchas zonas del país. Para 1951, la SCA fue designada como cuerpo consultorio del Gobierno Nacional, es decir, para este año se había vuelto parte del ente organizador del evento y sus obras públicas, y para 1962 estaba haciendo una de las primeras bienales de arquitectura en América del Sur. Durante los años posteriores estuvo fundando sus entidades regionales y expandiéndose más y más en todo el país hasta que a finales de los años 90 ya tendría todas sus entidades repartidas por el Estado. El edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos fue un concurso para construir la sede principal de la misma. Su primera etapa fue iniciada en 1961 y duraría hasta 1970, con variados problemas y sin ninguna solución, pues sería una etapa durante la cual no se conseguiría ningún resultado debido a la indecisión del ente calificador del proyecto. Sin embargo, sería durante la segunda etapa, con unos nuevos jurados y una reevaluación de cada proyecto, que daría como resultado a un ganador, la propuesta de Rogelio Salmona, inscrita desde 1962. Rogelio Salmona, arquitecto colombiano de origen francés, fue un prominente arquitecto, teórico y constructor radicado en Bogotá, que durante muchos años se dedicó a buscar soluciones para poder integrar las construcciones al espacio público y hacia las personas del común. Nació el 28 de abril de 1929 en París y fallecería en Bogotá el 3 de octubre del 2007. Durante su infancia y adolescencia estudió en el Liceo Francés.
del cual saldría a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, pero debido a los disturbios del Bogotazo se iría de vuelta a Francia, donde empezaría a trabajar con el reconocido arquitecto Le Corbusier durante aproximadamente 10 años, volviéndose uno de sus múltiples reconocidos discípulos. En 1958 regresó a Colombia, más específicamente a Bogotá, donde la mayoría de su obra se encuentra. Después, no solo de aprender de las raíces del movimiento moderno con el padre de este movimiento, sino de que un largo viaje por Europa y Oriente Medio, de donde aprendería y rescataría muchas ideas del pasado que usaría en su arquitectura. Entre los colaboradores de Le Corbusier es uno de los que más se destacó en la arquitectura moderna y contemporánea latinoamericana, con una amplia obra que le mereció ser candidato en 2007 al Premio Pritzker de Arquitectura con decoración máxima para un arquitecto en todo el mundo. Su obra se caracteriza por estar fuertemente ligada a las raíces latinoamericanas y a su contexto urbano, destacándose por un amplio uso del ladrillo como material nacional colombiano y bogotano, de la implementación de círculos y del uso de agua para, de forma poética, reflejar el cielo en el suelo. Para él, las relaciones con el espacio público eran y deben ser de vital importancia, como lo es la integración de las personas en cada obra, siendo siempre un crítico de la privatización de los predios y del cerramiento de lo público. Entre sus obras más reconocidas se encuentran las Torres del Parque, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, el edificio del Archivo General de la Nación, el Eje Ambiental, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, la Biblioteca Virgilio Barco, el SCA, entre muchos otros. Salmona sería más tarde apodado como el transformador de ciudades, por su increíble búsqueda por la integración de lo público y lo privado. El edificio SCA, edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, sería finalmente construido entre los años 1967 y 1974 y sería ubicado en el sector conocido como San Diego, el cual abarca el Parque Bicentenario, el centro de negocios y oficinas llamado Centro Internacional y el centro histórico de la capital. Se podría decir que este rascacielos hace parte del segundo boom de rascacielos de Bogotá, pues se encuentra ubicado dentro del Centro Internacional, creado en los 50 con la construcción del Hotel Tequendama y posteriormente el complejo del Centro Internacional Tequendama. El edificio SCA se encuentra en las inmediaciones de varias obras de Salmona como grandes hitos en la arquitectura y el constructivismo de la ciudad. Por el lado oriental, donde queda Monserrate, se encuentra con las Torres del Parque, una de sus obras maestras, con la Plaza de Toros Santa María, el Parque de la Independencia y el Planetario Distrital. Por el lado norte hoy se encuentra con el edificio Home Bank y la calle de las escalinatas que fueron diseñadas por ese mismo. Además, un poco más allá como el Museo Nacional y el edificio Museo, parte de su gran obra. Por el lado occidental se encuentra con el complejo del Centro Internacional Tequendama y el Hotel Tequendama, la Estación Museo Nacional y las carreras séptima y décima. Y por último, en el lado sur se encuentra el edificio de Seguros Tequendama, la Torre Colpatria, el edificio Aseguradora del Valle, entre otros. A pesar de que el edificio se encuentra hoy construido y terminado, durante su planeación y construcción hubo muchos tropiezos, no solo con los primeros jurados, sino que también presupuestales y de puesta en marcha. Pues durante los años posteriores al 62 hasta el 64 no había presupuesto y no sería hasta el 70 que se pondría en marcha la construcción del edificio hasta su culminación en 1974. El edificio cuenta con 20 pisos y 3 sótanos con variados equipamientos para el funcionamiento de una sede del tipo de sociedad que es y era la Sociedad Colombiana de Arquitectos, dentro de la cual, como compensación por el diseño, el arquitecto mantuvo en el último piso su estudio profesional, desde donde podría admirar los resultados de sus esfuerzos en las Torres del Parque, en el Parque de la Independencia y en su momento el edificio museo. La edificación consta de una torre esbelta para oficinas en ladrillo a la vista y ventanas sobre las esquinas, que descansa sobre una plataforma parcialmente enterrada en la marcada pendiente que separa la carrera sexta de la séptima. A pesar de ser diseñado por uno de los mejores arquitectos de Colombia, discípulo de uno de los mejores y cuyos proyectos en la capital son los más renombrados, las oficinas del edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos no eran las más ideales en tamaño o en funcionamiento, diferente al edificio como tal y sus disposiciones espaciales, pues su fachada y su forma geométrica lo hacen ser uno de los edificios más bellos de la ciudad, cuya fachada se puede comparar con una escultura moderna en medio de la ciudad. A pesar de ello, años más tarde, bajo la investigación de un arquitecto americano de la obra de Salmona, este se dio cuenta de la similitud de la planta del edificio SCA con el edificio Price en Baskerville, construido por Frank Lloyd Wright, culpándolo de copia y fraude, cosa que anti-Salmona se apoyarían e incluso negaría presentarse un caso legal contra el arquitecto.
Sin embargo, muchos defensores de Salmona y el mismo arquitecto negarían rotundamente, afirmando la originalidad y aclamando alegría por tener búsquedas y soluciones similares a uno de los más grandes arquitectos estadounidenses y del mundo. Su estructura es una basada en tipo tubo, pues se basa en 4 columnas perimetrales de concreto, muy similares a la estructura del edificio de las Torres del Parque, donde en la mitad de cada lado de cada cara del cuadrado se encuentra una de estas columnas. Por sus dimensiones, tamaño y peso, no representó un reto estructural. Sin embargo, su cimentación está basada en caissons como en la mayoría de las obras de la época y a pesar de no ser un edificio tan alto o costoso, su construcción se vio demorada por los problemas económicos de la época. Durante su construcción, además de estar trabajando en el SCA, Salmona se encontraba terminando su emblemático proyecto de las Torres del Parque y sería capaz de poder observar desde su nueva oficina cómo se iban desarrollando no solo este proyecto, sino que también la renovación del Parque de la Independencia y la calle de las Escalinatas, ya mencionados. Del mismo modo, simultáneo a la construcción del SCA, el edificio de Avianca sería concretado. Se daría la construcción del edificio de la Contraloría y además torres de Fenicia serían terminadas, siendo en su momento los edificios más altos de Bogotá. La marca profunda en toda la obra de Salmona es la síntesis inteligente de todas sus obras, sus relaciones con el espacio público y la preocupación de satisfacer las necesidades primordiales del ser humano. El SCA es la muestra de esto, donde si bien no se buscaba tener el edificio más alto de la ciudad, sí se buscaba un edificio que fuera digno de toda la admiración local y que aportara estilísticamente y teóricamente a la ciudad y su futuro desarrollo vertical. En este, Salmona no buscó satisfacer únicamente a los usuarios del edificio, sino que también a aquellos que se relacionasen con este desde el exterior. En el espacio público, solo aquellos que desde la lejanía lo observaran y lo pudieran admirar. Este es un edificio digno de admiración, de orgullo y de alegría, que a pesar de que hoy se esconde bajo la sombra de edificios mucho más altos, nunca perderá la imponencia de forma ni su impacto en toda Bogotá. El SCA sería entonces construido en medio de un ambiente turbio, que caracterizó a Colombia por muchos años, marcado por la aparición de movimientos de izquierda. El crecimiento demográfico que experimentó Bogotá en estos años, debido principalmente a la migración por la violencia, se reflejó en la construcción de muchos edificios altos y en la búsqueda de un edificio vertical para hacer mejor uso del espacio, donde Salmona, como buen arquitecto social, buscaría sobre todo hacer una arquitectura incluyente, abierta, pública, y que pudiera darle a los ciudadanos antiguos y nuevos de la ciudad una razón por la cual sonreír al caminar. La arquitectura finalmente es un servicio que se hace a una comunidad para darle una respuesta exacta en sus necesidades tanto funcionales, pero sobre todo en sus anhelos, porque lo importante son los anhelos que tiene la sociedad. Hacer arquitectura no es únicamente construir, es más bien una continua práctica en busca de lo esencial. Constituye un acto culto, pero humilde y de honda permanencia. No se recrea, porque la arquitectura yo la considero como una permanente recreación. Es recrear lo que otros han a su vez creado y recreado. Es decir, es la eterna y continua historia que nos habla Unamuno, en que la continuidad del conocimiento, de las experiencias, siempre es un enriquecimiento a las obras nuevas. Solo faltas tú, Bogotá. All we need is you, Bogotá. You can come here whenever you want to, Bogotá. Viens quand tu décides, Bogotá. Solo faltas tú. Piri pa 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 pa. Tu vas venir ici, tu vas aimer ici, tu vas venir ici, tu vas aimer ici, tu vas venir ici. Tu niebla me abriga, San Victorino me fascina. En teu saquillo yo brillo, en un saquen me siento bien. Aquí no caen las hojas, aquí escribimos estrofas. Monserrate me eleva, tú ven cuando puedas. Bogotá, Bogotá. Qué linda es Bogotá. Viens si tu peux. Universal Bogotá. Ven cuando puedas. Bogotá, Bogotá. Y solo
la ciudad donde nací.